En el último año se ha hecho más evidente que nunca la importancia de la investigación científica, y la biotecnología, como área emergente y transversal, ha jugado un rol fundamental en ella. Por tal razón, la formación de profesionales biólogos y biotecnólogos cobra mayor relevancia. Conocer las técnicas de biología molecular es crucial en su formación, pues es el pilar de apoyo en muchas investigaciones actuales. Bienvenidos a este curso gratuito de Introducción a las técnicas básicas de biología molecular de BioVix. Como requisito, solamente necesitarás de conocimientos básicos de biología y genética. En este curso veremos el fundamento de las principales técnicas de biología molecular, su metodología y sus aplicaciones en escenarios reales. Si quieres complementar tu formación y aprender de manera sencilla y entretenida, continúa viendo el video. Comenzaremos hablando de las técnicas de Southern Blot y Northern Blot. Ambas son muy parecidas porque ambas se relacionan con ácidos nucleicos. La primera técnica, que es la de Southern Blot, tiene como objetivo detectar una secuencia específica de ADN. Para ello tenemos que recordar que el ADN es de doble cadena y tiene nucleótidos complementarios que permiten que ambas cadenas se unan. En el caso de Northern Blot, el objetivo es detectar una secuencia específica de ARN. Aquí tenemos que recordar que el ARN por lo general se presenta en cadena simple y no presenta la base timina, sino la base uracilo. Del mismo modo que el ADN, hay pares de nucleótidos que son complementarios y que permiten la unión de una cadena con una secuencia complementaria. Las metodologías de ambas técnicas son muy parecidas y ambas comienzan con la extracción del ácido nucleico. En este paso, el ADN o el ARN se separan de otros componentes celulares presentes en la muestra. Una vez que se tiene aislado el ácido nucleico, este procederá a ser digerido con una enzima de restricción, que estas son proteínas que se dirigen a un sitio específico en el ADN y lo cortan. Es así que el ácido nucleico quedará dividido en fragmentos de diferentes tamaños. El tercer paso es la separación de estos fragmentos de acuerdo con su tamaño. Para ello se hace uso de un equipo de electroforesis, en el cual se agrega la mezcla de fragmentos del ácido nucleico en un gel de agarosa. Estos fragmentos serán separados de acuerdo a su longitud con ayuda de un campo eléctrico. Luego del proceso de separación, los fragmentos quedarán ubicados a lo largo de todo el gel de electroforesis, siendo los fragmentos ubicados en la parte superior los de mayor tamaño y los que quedan en la parte inferior son los fragmentos de menor tamaño. En el cuarto paso se realiza la transferencia de los fragmentos separados en el gel de agarosa hacia la membrana. Por lo general, esta membrana es de nylon o de nitrocelulosa, y para esta transferencia se coloca la membrana sobre el gel y encima de la membrana se ejerce presión. Para evitar contaminar la membrana o el gel se utiliza papel filtro como una barrera protectora. De esta forma, todos los fragmentos que están presentes en el gel van a pasar a la membrana. Cuando la membrana ya tenga los fragmentos separados del ácido nucleico, se procede al paso de la hibridación. Para ello se utilizan sondas y estas presentan dos características importantes. Tienen una secuencia complementaria a la secuencia que estamos buscando detectar y tienen un marcador que permitirá su detección por fluorescencia o radioactividad. El último paso es detectar o ubicar la secuencia complementaria a la sonda con la que se está trabajando. En otras palabras, ubicar y detectar la secuencia que nosotros estamos buscando, ya sea de ADN o de ARN. Una de las aplicaciones más conocidas de Southern Blot es la detección de síndromes o enfermedades con causas genéticas. En este caso, se busca detectar aquellas secuencias de ADN que están relacionadas con tales enfermedades. Y en el caso de Northern Blot, una aplicación conocida es la evaluación de expresión de oncogenes. Esta expresión de oncogenes se determina con la presencia de ARN que corresponden a tales genes. Siguiendo con las técnicas que estamos viendo en este curso, pasamos a la técnica de ADN recombinante, que es una de las técnicas más utilizadas en biología molecular últimamente. Esta técnica busca obtener un organismo modificado que cuenta con la presencia de un gen de interés. Este gen no necesariamente está presente en el organismo de manera natural. El primer paso de esta técnica es la digestión enzimática. Para ello, se utilizan las enzimas de restricción. Como ya se mencionó anteriormente, estas son proteínas que se dirigen al sitio específico realizando un corte en el ADN. Algo que cabe destacar es que el corte deja extremos pegajosos en las secuencias cortadas y que esta digestión
se realiza para separar el fragmento del gen de interés y para abrir un plásmido circular. Este plásmido o vector circular será el encargado de transportar el gen de interés hacia el organismo que buscamos modificar. Luego de la digestión, el gen de interés y el plásmido serán unidos o ligados, obteniendo nuevamente un plásmido circular, pero con la presencia del gen. Una vez circularizado, el plásmido será transferido al organismo de interés. En el caso de bacterias, el mecanismo por el cual se logra esta transferencia generalmente involucra un shock térmico, lo que permite el ingreso del vector o plásmido. Algo importante a destacar de este plásmido es que además del gen de interés presenta una sección que corresponde a un marcador de selección que será muy importante en los pasos siguientes. Como este proceso de transformación no es 100% eficaz, habrán bacterias que lograron acoplar el plásmido y habrán bacterias que no. El marcador de selección mencionado anteriormente es aquí donde toma un papel importante para realizar esta distinción. Por ejemplo, si el marcador que está presente en el vector corresponde a una proteína verde fluorescente, las bacterias que posean el vector tendrán la capacidad de generar fluorescencia, distinguiéndose de aquellas bacterias que no poseen el vector y que por lo tanto no florecen. Las aplicaciones de la técnica de ADN recombinante son muy variadas y se encuentran relacionadas con la biología sintética. Las tendencias de esta última se dirigen a la producción eficiente de fármacos, polímeros y biocombustibles. Sin embargo, hay otras aplicaciones bastante conocidas, pero que no son la tendencia en los últimos años. Hablaremos ahora de una técnica que se ha vuelto muy popular en este tiempo, que es la reacción en cadena de la polimerasa por retrotranscripción, o RT-PCR por sus siglas en inglés. Al igual que un experimento convencional de PCR, para empezar se requiere que la reacción sea una solución con un pH controlado. Este ambiente, generado por el funcionamiento óptimo de las enzimas involucradas, lo proporciona una solución tampón o buffer. Asimismo, para convertir el ARN a ADN por retrotranscripción, se requiere añadir desoxinucleótidos a la solución. Es importante notar el orden en el que se añaden los componentes a la reacción, pues por lo general se siguen criterios de estabilidad de las moléculas, sumado con criterios de costos y disponibilidad de los componentes. Seguidamente, se añaden los cebadores específicos de ADN, tanto para el proceso de retrotranscripción como para la amplificación del ADN complementario. Una vez añadidos los primers, se añaden las secuencias de ARN que queremos retrotranscribir a ADN complementario. El penúltimo paso consiste en añadir la solución toda la maquinaria biológica, es decir, todas las enzimas que van a permitir el proceso de retrotranscripción y de amplificación del ADN. Las dos enzimas involucradas en este proceso son la retrotranscriptasa y la ADN polimerasa. Por último, y una vez que todos los componentes se encuentran juntos en una solución, esta se lleva a un microtubo de PCR y la reacción se lleva a cabo en un termociclador, que es el instrumento que va a permitir dar las condiciones de temperatura para que la reacción ocurra en todos sus pasos. Una vez que hemos entendido cómo funciona la reacción de PCR por retrotranscripción, podemos ver las aplicaciones actuales, entre las que se encuentran la detección del SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19. Esta prueba es la que popularmente se llama prueba molecular. El primer paso es la toma de la muestra, y esto se hace mediante un hisopado nasofaringio, es decir, en la zona de la nariz y la faringe, donde se va a recolectar la mucosa donde se acumula el virus. El segundo paso consiste en conservar correctamente el material biológico para evitar su degradación, debido a que el SARS-CoV-2 es un virus de ARN y este es una molécula muy inestable y de rápida degradación, si es que se expone a condiciones ambientales. Por ello, la muestra se debe guardar a temperaturas bajas, entre 2 y 8 grados centígrados, y durante un periodo no mayor a 72 horas, para así asegurar la calidad de la muestra cuando se ejecute el experimento y la reacción se dé en óptimas condiciones. El tercer paso es la purificación del material genético del virus. El virus no solamente contiene ARN, sino también proteínas, una membrana lipídica, entre otras cosas, por lo que tenemos que separar el ARN de todas las demás moléculas que puedan interferir con la reacción de PCR. El cuarto paso es llevar a cabo la reacción en un termociclador, que es capaz de detectar en tiempo real la cantidad de ADN complementario que se está formando con cada ciclo de reacción. Su nombre deriva efectivamente de esta reacción en específico, que se llama QRT-PCR, o reacción en cadena de la polimerasa por transcripción reversa cuantitativa.
Por último, una vez que ya se ha dado la reacción, necesitamos interpretar los resultados de la reacción, y esto se puede visualizar en una gráfica, donde solamente podremos decir que un resultado es positivo si es que la curva de amplificación supera el umbral de detección. Por lo general, en pacientes positivos se alcanza luego de unos 40 ciclos de ensayo de PCR. Por último, vamos a hablar sobre la técnica de Western blot, que de una manera similar al Southern y Northern blot consiste en manchar una membrana con una matriz de proteínas que podrá ayudarnos a identificar alguna de ellas de acuerdo con los objetivos de nuestro experimento. La técnica de Western blot opera bajo el principio de inmunoprecipitación, es decir, el reconocimiento de una proteína por un anticuerpo y seguidamente la detección de este complejo antígeno-anticuerpo utilizando una segunda molécula, que puede ser un segundo anticuerpo, una proteína de reconocimiento, marcaje radioactivo, entre otras. Para entender la técnica de Western blot, debemos conocer antes cómo es un protocolo de inmunoprecipitación. Se debe empezar con una solución de células o virus lisados, es decir, que el contenido celular o vírico se encuentre libre en la solución. Seguidamente, se debe agregar una solución de anticuerpos capaces de reconocer la proteína de interés de nuestro experimento, y se debe dejar incubar la solución para crear condiciones para que se pueda formar el complejo antígeno-anticuerpo que queremos detectar. Una vez pasado el tiempo de incubación, asumiremos que se ha formado el complejo antígeno-anticuerpo. Esto es porque aún no se puede visualizar en los resultados. Después de ello, se deberá agregar una segunda molécula de reconocimiento, que permitirá identificar este complejo antígeno-anticuerpo mediante la generación de una señal detectable. Entre algunas de ellas se tiene la fluorescencia o una reacción enzimática o radioactividad. Una vez que ya ha pasado el tiempo de incubación, se habrá formado el complejo antígeno-anticuerpo-molécula de reconocimiento. Sin embargo, en esta etapa, este complejo se encuentra en solución con todas las demás enzimas y proteínas que no nos interesan de la muestra. Por ello, el siguiente paso deberá ser la separación del resto de las proteínas, y esto se logra mediante un lavado de la muestra y elución. Estrictamente, en un protocolo de inmunoprecipitación, la molécula de reconocimiento es la que va a permitir la separación de la proteína de interés del resto de proteínas en la solución. Sin embargo, para la técnica de Western blot, lo importante es poder diferenciar esta proteína de interés del resto, no siendo necesaria su purificación. La separación de la proteína de interés se puede lograr mediante varias técnicas, entre las cuales están una separación por cromatografía, electroforesis, entre otras. Una vez que se ha logrado separar eficientemente el complejo antígeno-anticuerpo-proteína de reconocimiento de la mezcla, estamos casi listos para visualizar nuestros resultados. El último paso para ello es la purificación de la proteína de interés. Previamente se había purificado el complejo y ahora solamente tenemos que disociarlo y purificar la proteína de interés para hacerlo en el blot. Esto nos va a permitir procesar nuestra muestra biológica para la visualización de los resultados del experimento. Ahora, habiendo entendido en qué consiste la inmunoprecipitación, pasamos a ver cómo es una metodología propia de Western blot. En este caso utilizaremos de ejemplo una muestra de virus que coincidentemente es una de las aplicaciones más grandes de esta técnica en el diagnóstico clínico. Como vimos anteriormente, uno de los primeros pasos es tener una muestra lisada con las proteínas de interés en la solución. Los primeros pasos de la técnica de Western blot pueden variar de acuerdo a los objetivos del experimento. Sin embargo, los resultados siempre apuntan a lo mismo, poder identificar una proteína de interés a partir de una muestra biológica fijada a una matriz. El tercer paso en esta variante del experimento es la separación del proteoma de la muestra mediante electroforesis. Esta puede ser desnaturalizante en un gel de poliacrilamida. El agente desnaturalizante en este caso será el dodecilsulfato sódico o SDS. Una vez que hemos separado todas las proteínas por electroforesis, sigue el manchado, el cual se hace por medio de un protocolo de electrotransferencia, es decir, mediante la aplicación de una corriente eléctrica para transferir las proteínas del gel de electroforesis a una membrana especial. Esta membrana puede ser de nitrocelulosa o de difluoruro de polivilhideno o PVDF, que son las más comunes. Luego de ello, se añaden los anticuerpos y la molécula de reconocimiento para hacer el sondeo de la proteína de interés y detectar si ésta se encuentra en la matriz. Por último,
mediante los equipos de laboratorio y dependiendo del método de detección utilizado, se revelan y se visualizan los resultados del experimento. Las aplicaciones de esta técnica son muy variadas y cuyo rango se extiende desde el diagnóstico clínico de virus hasta la detección de la producción de una proteína por un organismo genéticamente modificado. El principio básico para determinar su aplicación y viabilidad siempre será la detección de proteínas y el reconocimiento por un anticuerpo de dicha proteína. Una de las aplicaciones más comunes en el diagnóstico clínico es el del VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, y esto se hace mediante la detección de las proteínas que se encuentran en la membrana del virus. Como se puede ver en el esquema, las proteínas del virus pueden estar en la superficie o dentro de la cápsula vírica, pueden ser proteasas o integrasas, por lo que se puede visualizar en un blot. Así, hemos llegado al final de este curso gratuito de Introducción a las Técnicas Básicas de Biología Molecular. Antes de todo, agradecerles por haberse interesado en el apasionante mundo de la biología molecular. En este curso hemos aprendido cómo funcionan las técnicas de Southern y Northern Blot, ADN recombinante, RT-PCR y Western Blot, qué metodología sigue cada una de ellas y cómo se pueden aplicar a casos de la vida real. Todo esto les servirá para sentar las bases de su carrera profesional y científica. Como último consejo, no dejen de formarse y aprender. Recuerden que la ciencia se actualiza cada día y es importante como científico o científica mantener la curiosidad por aprender más y más. Por otro lado, si quieren seguir aprendiendo y profundizar mucho más sobre la biología molecular, en BioVix próximamente lanzaremos el curso completo de técnicas de biología molecular. Si les ha gustado este formato y están interesados en inscribirse en los siguientes cursos de BioVix, dejen sus datos en el formulario de la izquierda y nos contactaremos con ustedes apenas esté listo el curso. Nos vemos en el próximo curso.